Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Y esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Mire, Puerto Rico se puede. Estamos tan contentos de que puedas estar en sintonía con nosotros en esta ocasión. Gracias por tu fidelidad, por guardar este espacio con tanto cuidado, ¿verdad? Y determinación. A usted que por primera vez nos sintoniza en esta ocasión, sabemos que Mire se va a quedar con nosotros. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tú y yo estamos ocupados en Puerto Rico, en nuestras familias, en traer esperanza, en creer que un Puerto Rico mejor es posible. Si nos doblamos las mangas, si lo hacemos unidos, si reconciliamos las diferencias, si miramos por encima de aquello que realmente nos caracteriza y decidimos abrazarnos. Este programa es un programa que no es de motivación, tampoco es de terapia. No, nosotros aquí hablamos de la Constitución. No se vaya, mire, quédese ahí, hablamos de asuntos de gobierno y enseñamos también por qué es tan importante la participación ciudadana para poder preservar nuestro sistema de gobierno republicano, ¿verdad? Donde el pueblo es el soberano, pero como el pueblo expresa esa autoridad o soberanía es mediante las personas que son elegidas a los puestos en la legislatura, en el ejecutivo, y en ese sentido, si vemos lo que tenemos hoy día, es producto de nuestra abstención, de nuestra apatía, de nuestra participación desinformada o a lo mejor de simplemente ver esto como un acto de cada 4 años cuando se requiere un mayor compromiso. Porque no queremos seguir haciendo las mismas cosas para obtener los mismos resultados. Por eso es que tú y yo nos damos cita todos los martes a las 7 de la noche. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Qué pasaría si la familia fuera el centro de la administración pública? ¿Sí? La familia como el centro de la administración pública. Y a lo mejor usted dice, bueno, eso es lo que debería estar ocurriendo. Pues precisamente hoy vamos a hablar de cómo se vería eso y qué cosas están pasando que realmente impiden que aquellos principios y valores que nos caracterizan como puertorriqueños sean plasmados, cuidados y promovidos por aquellas personas que hemos elegido. Hoy me acompaña el obispo José Abraham Padua. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de Facebook. Un saludo cordial y de amor de parte de nuestro Señor. Y como siempre tenemos a nuestro programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciado. Saludos al obispo y a todo aquel que se conecta a Puerto Rico se puede. Amén. Mire, este es el momento en que usted empieza a compartir este programa, porque es importante y queremos que usted participe, nos deje saber sus comentarios, sus inquietudes, su opinión. Este programa sale todas las semanas los martes a las 7, pero usted puede revivir nuestras transmisiones por YouTube, por Rumble también. En YouTube usted va a blessing.fm, allí tiene nuestros programas de Puerto Rico se puede. Si va a Rumble, va directamente a Puerto Rico se puede y allí se va a encontrar con ellos, o en la plataforma de Facebook también de blessing.fm. Nosotros queremos recordarles que mire, la región o el área de Humacao del Departamento de la Policía va a terminar el reclutamiento de nuevos miembros para el Comité de Interacción Ciudadana con la Policía el próximo 15 de junio. ¿Cuándo es eso? Mañana. Así que si usted está interesado, usted vive en los pueblos de Maunabo, Yabucoa, Naguabo, Las Piedras o Humacao, usted puede ser parte de este comité de voluntarios. Pero puede ser que usted conozca a alguien que usted dice, oye, la verdad es que don Pepe es excelente o doña Juanita. Pues usted puede comunicarse con el agente Julio L. Matos Vargas, el agente Julio L. Matos Vargas al 787-852-1224, 852-1224, extensión 1027. Y decirle el nombre de la persona y cómo contactarla. Yo le aseguro que el agente Matos va a estar más que contento con el referido y van a hacer su bella diligencia. Es que tenemos que nosotros hacernos disponibles y una gran oportunidad que tenemos es con este comité.
Bueno, vamos directamente a este tema que nos concierne. ¿Y de dónde es que yo me saco este tema de la familia como el centro de gestión? Pues yo le voy a hacer una breve introducción y el obispo Padua se va a enterar aquí. Y es que, miren, yo estuve trabajando en el New York Family Hospital como terapista de familia directamente en un proyecto de base de fe, se llamaba Project Basement allá en Washington Heights. Estuve trabajando como 4 años, del 1990 al 1994. Para ese tiempo no era que el presidente Reagan estuviera en su incumbencia, pero todavía estaba permanente el estilo de su política. Y la política pública de este presidente era que colocaran a la familia en el centro, que quería decir que todas las agencias tenían que hacer viable o accesible los servicios para preservar la familia, no para desmembrarla, para ayudarle a tener los recursos. Por darle un ejemplo, yo trabajaba en una agencia de prevención de establecimiento de menores en hogares de crianza o en hogares de adopción, y por ejemplo tener una familia que estaba en riesgo porque de alguna manera la interacción era indebida, pues entonces nosotros le dábamos destrezas de paternidad o de crianza. Íbamos a la escuela, por ejemplo, era que los padres estaban teniendo dificultades en poder comunicar una necesidad del hijo con los oficiales de la escuela, y nosotros facilitábamos eso, o sea, dábamos todo lo que era necesario para preservar. Claro, habían los casos que eran la excepción a la regla, aquellos casos que realmente no se podía conciliar diferencia, o los recursos no eran suficientes para poder saciar la necesidad para poder mantener esa familia junta. El gobierno era visto como un tercero para facilitar ayuda y no un ente que tenía el primado o el que decidía qué era lo que se iba a hacer con la familia. Yo tenía una jefa que cuando me adiestró, lo primero que me dijo es: cuando tú entres allí, tú entras en la etapa donde está la familia. Es decir, tú no vas a ir con un plan de que esta es la problemática y así es que se va a resolver. Vas a ayudarlas a ellos a buscar sus propias soluciones. El presidente Reagan decía que él estaba en contra de la socialización de los servicios de salud, porque si se adoptaba esa política, el gobierno decidía quién nos atiende, cómo nos atiende, cuándo nos atiende y qué nos prescribe. Cualquier tipo de similitud, ya usted sabe a qué se refiere eso. Y también estaba en contra, me llama mucho la atención, estaba en contra de la obligatoriedad de la educación pública, por entender que despojaba a los padres de su autoridad primaria sobre la crianza y formación de sus hijos. Entonces vemos aquí un presidente muy claro, con una definición muy clara de cómo se debía ver el gobierno, sobre todo el ejecutivo, con relación a la familia. Así que mi primera pregunta, y tengo aquí al obispo José Padua, que sirvió en el departamento de la policía, que ahora también funge como un líder en una iglesia, además de que es padre de familia, tiene hijos, nietos, experiencias diversas. Me gustaría saber, en primer lugar, escuchando esta visión del presidente Reagan y tomando en consideración la experiencia suya dentro del Ejecutivo en un momento dado, ¿cómo usted la compararía? ¿En Puerto Rico se sigue eso? ¿Se siguió en algún momento? ¿Algo cambió? ¿Qué nos puede decir? Bueno, todos sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de familia, que el centro, como bien estamos hablando, ¿verdad? La familia es ese centro. Si no hay familia, no existiera una sociedad. Eso es lo primero que deberíamos establecer. Cuando hay familia, la sociedad sigue incrementando, sigue creciendo. Obviamente, pues va evolucionando, ¿verdad? También el sistema. Y una de las cosas que, conforme a la pregunta que me acaba de hacer, si hay alguna diferencia entre la postura que tenía el presidente a lo que está ocurriendo ahora, claro que hay una diferencia bastante marcada. Se está viendo un trastorno, un trastoque de esos valores o de esa forma de trabajar correcta
que se supone que debe ser la familia y cómo se debe funcionar con la familia para que se mantenga unida y no segregarla, no apartarla, sino mantener la familia unida para que la sociedad se mantenga fortalecida y se mantenga firme. Una de las cosas que a mí más me impactó cuando yo regreso a Puerto Rico y regreso a estudiar Derecho, ¿verdad? Pero me di cuenta que aquí cuando intervenían con una familia, el efecto inmediato era vamos a separarlos. No era facilitar de inmediato. Yo puedo entender que para preservar de un maltrato necesitamos un tiempo de enfriamiento y ver cómo lo manejamos, pero entonces lo que miramos inmediatamente en Estados Unidos era, ¿hay algún familiar inmediato? Más allá que esperar llevárnoslos toda la noche o una semana, unos cuantos días para entonces ubicarlos, de inmediato se buscaba el familiar para hacer menos traumático esa experiencia para ese niño o esa niña o los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces lo segundo es que aquí había un programa, yo creo que todavía eso es lo que prevé la ley, que cuando se separa la familia, el sistema le da a los padres hasta 2 años para ellos rehabilitarse, ¿verdad? Ahora bien, lo que teníamos era que pasaban los 2 años y el Estado no proveía los recursos. Todavía eso sigue pasando. Y entonces, si a eso le añadimos esto, que sí quiero verlo ahora desde su perspectiva como papá, si a eso le añadimos que no se le dan los recursos ni a papá ni a mamá, pensando, ¿verdad?, en lo que es la familia, papá, mamá y los hijos, en este tiempo que ya de lo que nosotros conocemos del Estado benefactor, ¿qué es el Estado benefactor? Es un sistema de gobierno donde cada vez más se ve al gobierno como aquel que tiene que resolver los problemas, que es el que tiene que dirigir, que es el que tiene que educar, que es el que tiene que suplir. En los 70 empezó a haber un estilo donde se entendía que los padres los padres, estoy hablando ahora de varones, no estoy incluyendo a mamá, uh-huh, que los papás no necesariamente eran necesarios su presencia y que en lugar del padre, el gobierno podía suplir esa necesidad de alimentos, y de ahí es que empieza toda un estilo que muchas personas adoptaron de tener hijos, y aunque estaba el papá, decir que no, negarlo. Entonces, ¿cómo ves esta administración del gobierno dirigida a la familia con relación al padre? ¿Cómo era su función o cómo veía su función como papá en términos generales delante del Estado cuando usted empezó con su crianza, y ahora que ya es abuelo, cómo eso ha evolucionado? No, definitivamente la evolución que ha tenido ha sido bastante crítica y ha sido muy lacerada. La figura del padre hoy día se ha ido, ¿verdad?, se ha ido menoscabando cada vez más, dándole paso a otras vertientes que obviamente no son ni bíblicas ni son conforme a los valores familiares que debería, ¿verdad?, establecer el gobierno o mantener el gobierno. Pero definitivamente ha sufrido una laceración fuerte la parte paternal de lo que usted estaba hablando, que en un momento dado se trató y se ha seguido también incrementando eso, es la codependencia a los recursos que no tienen que ver con el padre, entiéndase tarjetas donde se le da dinero, todo este tipo de ayuda, donde se ha echado a un lado la figura paternal como esa figura que debe ser una figura protectora, debe ser una figura que provea a la familia, ¿verdad? Y eso también ha ido lacerando el que muchos hombres han caído en esas mismas circunstancias donde, como ella quiere ser así, pues yo la dejo. Entonces, eso también ha ido minando en el corazón del hombre, poco a poco. Y esto es un elemento espiritual completamente. O sea, que no perdamos de perspectiva que es un elemento espiritual, claro, va a redundar y se va a manifestar en unas áreas naturales, claro, pero todo comienza desde el plano espiritual. Y si no tenemos claro lo que es esa paternidad que debe ser correcta, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que el gobierno siempre debió haber hecho, ¿verdad? Y haber mantenido es
esa provisión de recursos para poder enseñar al padre cómo trabajar, porque si tiene unas deficiencias, pues vamos a enseñarte, porque si el caso llega, por ejemplo, a servicios sociales, lo correcto no es separar la familia, lo correcto es educarla, darle esos servicios, vamos a ayudar a papá, vamos a ayudar a mamá, si es que hay alguna cosa, como usted bien decía, hay momentos y hay situaciones pues que son irreparables, que sí. No, ¿verdad? Pero es como siempre yo he dicho, aun cuando yo trabajaba en la policía, hay casos y hay casos. Y cada caso es individual y hay que tomarlo de manera individual para entonces uno saber cómo es que va a trabajar y qué recursos pudiera proveer a esa familia, tanto a papá, a mamá y a los hijos, para poderlo ayudar. Pero obviamente todo eso se ha ido decreciendo, todo eso ha ido desbaratándose al punto de que lo voy a expresar de esta manera porque así lo siento. O sea, servicios sociales hoy día, o sea, y cuando me refiero a esto, yo sé que hay muchos empleados buenos, yo sé que hay mucha gente que tiene un buen corazón y una buena intención, pero servicios sociales, o sea, los que tienen que trabajar con esto, están haciendo un trabajo pésimo. Sí, Pésimo. Sí, hay una alta demanda de servicios y realmente si usted mira, ¿por qué tenemos poco? Bueno, yo le voy a decir porque tenemos poco, porque es que no se supone que lleguen todos estos casos, sino que no exista el maltrato y solamente por excepción lleguemos ahí. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, había una campaña, la familia es una institución, donde el ciudadano cobra formación, ¿verdad? Y mire, si usted sabe, si una persona es de esa época, porque usted le canta un poquito, la familia es una institución, ¿ves? Y van a seguírsela cantando. ¿Por qué lo traigo? Porque el gobierno promovía ese sentido de la importancia de la familia. En la casa se le daba mucha importancia a quien era papá, a quien era mamá. Esa parte de reconocimiento no solamente tenía que ver con un nombre, tenía que ver con una pertenencia, tenía que ver con relaciones. Entonces, puede ser que usted diga, bueno, eso era en esa época. Mientras escuchaba al obispo Padua, me di cuenta de lo siguiente, que así como el gobierno ha querido menospreciar, por decirlo así, el rol del hombre, entonces también eso, sin darnos cuenta, empezó a ser adoptado por las madres que empiezan a tener familia. Correcto. Es que para lo único que sirve es para proveer, ni siquiera eso puede hacer, y no nos dimos cuenta que eso es una noción que es ajena a nuestra herencia cultural. Correcto. Y entonces, mire, en el estado de Indiana, el año pasado, empezaron a ocurrir en una escuela una serie de peleas, ¿verdad? Peleas bien feas, y todos los días habían peleas. Entonces, un papá moreno, dice, espérate, ahí está, como él dice, mi baby, pero ya estamos en escuela superior, pero usted sabe, se parecía que era boricua. Y entonces él llama a otros papás que conoce, como 4, ellos eran a 3 más, y les dice que tienen también sus hijos allá, esto está pasando, que nosotros podemos hacer. Bueno, estos papás decidieron ir a la escuela y hacerse voluntarios para estar por los pasillos y demás. Pero eso, ¿qué pasó? De inmediato, escuche bien, de inmediato las peleas cesaron. Te dice, pero ¿cómo así? Bueno, de inmediato las peleas cesaron porque había una figura paterna. Ellos no estaban regañando, ellos estaban mirando, interactuando. Si estaban en los pasillos, decía, avanza porque vas para la escuela, ¿qué es lo que tú piensas hacer? ¿Estás estudiando? Empezaron a tener relación. Entonces, entrevistaron a varios de los estudiantes y entonces ellos dicen que los papás tenían... el papa look, le dice, una mirada que cuando tú sabes que cuando hacía, se tenían que enderezar. Y era preciso ver que ellos no estaban interactuando con sus hijos directamente y otros padres decidieron llegar y entonces empezaron a hacer unos turnos. De inmediato cambió y le preguntaron a ellos esperaban eso y realmente ellos querían ir a asegurar la estabilidad por si pasaba algo, ellos intervenir, pero ellos no tenían idea del impacto que iban a tener. Obispo, usted que ha trabajado tanto con familias, ¿por qué piensa que esto empezó a suceder en esta escuela? Por eso mismo, por lo que hemos estado hablando, el factor paternidad. El factor paternidad es un elemento sumamente importante. Esa figura paternal en la casa es una figura
necesaria, ¿ve? Que se ha ido diluyendo poco a poco, que se ha ido intercambiando por otras cosas que obviamente no crean la estabilidad que se supone que cree la familia. Y claro, como bien estamos hablando, o sea, hay casos y hay casos. O sea, también sabemos que hay padres que no han sido correctos, pero ¿de dónde ese padre no ha podido ser correcto? Porque muchas veces también juzgamos, señalamos a esas personas que son de tal o cual manera, ¿verdad? Padres, estoy hablando de hombres que son de tal y cual manera, que de alguna manera no han sido los padres correctos, pero ¿dónde está la ayuda para saber cómo fue el padre de ese padre? Eso. O sea, ¿qué vivió esa persona? Vamos a buscar esa ayuda para sanarlo, ¿verdad? En su hombre interior, para sanar sus pensamientos, para llevarlo a una sanidad que pueda perdonar, para entonces que él se pueda perdonar y comience un proceso de poder funcionar de la manera correcta, ¿verdad? Porque, como yo decía ahorita, todo esto viene de lo espiritual y redunda en lo natural. Va a traer, indefectiblemente, va a traer unos efectos naturales que van a ser nocivos. Hoy en día, cuando usted mira aproximadamente las estadísticas, se da cuenta de que la mayoría de los jóvenes que están presos hoy día, la mayoría de ellos, cuando yo trabajaba en la calle, que intervenía con personas jovencitos de 16, 17 años, era porque su paternidad estaba lacerada o estaba ausente. Nunca estuvo la paternidad y simplemente esa madre soltera crió ese niño, se juntó en un ambiente que no era el correcto, mala influencia, y lo llevó a hacer cosas que si a lo mejor hubiese tenido una paternidad correcta o hubiese habido una intervención del gobierno en ciertos recursos que se le pudieron haber provistos, pues entonces pudiéramos haber tenido una oportunidad, ¿verdad? Y una esperanza de que esa familia saliera de esas condiciones. Eso es correcto. Y cuando mencionas que está con una mamá, también quiero hablar de eso. La figura materna es también bien importante en este tiempo que pasa. A diferencia de los varones, bueno, nosotras tenemos un sistema fisiológico, ¿verdad?, que es único, igual que el de ellos. Procesamos las mujeres de manera distinta, las mujeres portamos la vida, así que a veces esa sobreprotección, que se ve como una sobreprotección, pero tiene que ver con que cargamos el bebé y creemos que es como una extensión. Correcto. Cuando no está la figura paterna, pues realmente se crea un desbalance. Uno usualmente puede ver que nosotras las madres automáticamente vamos a cruzar una calle, agarramos al hijo, además, si es el esposo, el que sea, lo agarramos, ni siquiera es que vamos a cruzar juntos, no, es algo de protección que es automática. Cuando usted ve muchas veces a los varones, dejan a los niños sueltos y usted puede pensar que es por un acto de irresponsabilidad o que está distraído. Sin embargo, si le pregunta, muchas veces le están diciendo, lo que pasa es que tiene que aprender. Yo le estoy enseñando, no es que lo deja de supervisar. Y recuerdo una vez, bueno, con mis sobrinos, porque obviamente papi me crió y mientras me estaba criando yo no sabía qué tipo de papá era, ¿verdad? Pero cuando estoy con mi sobrino mayor, un día estamos cruzando, él está pequeño, de algunos como 2 años, y yo veo que vamos a cruzar la calle. Y papi no lo aguanta. Simplemente yo le pregunté, yo le dije, papi, pero ¿y por qué tú no le das la mano? Y entonces él le dijo, no, porque ya yo le he enseñado, ya le había salido con él otras veces, y dice, ya yo le he enseñado a él que cuando vamos a cruzar la calle, él tiene que parar y él tiene que mirar. Porque ¿qué pasa? Me dijo, si yo me distraigo. Yo jamás hubiera pensado que es verdad, nos pasa. Que uno puede distraerse y él dice, y entonces yo vengo y me distraigo y entonces lo expongo. Sin embargo, si él aprende a hacerlo, él va a estar tan consciente que él para. Y era verdad, él estaba ahí suelto y mire que era activo, pero ahí no, él no se estaba moviendo, él estaba así asomado mirando. Sí. ¿Ves? Pero yo le voy a hacer una historia cortita. Claro. Con mi hija, la apóstol Joan. Okay. Cuando ella tenía 3 años, vino aquí la Gran Regata. En aquel entonces. Para ese entonces tenía 3 añitos. No saquen cálculo. Sí, yo sé, mi mamá la tenía porque me había dicho que iba con mi cuñada para ese sitio. Yo estaba trabajando ese día de 4 de la mañana a 12 del día, allí mismo, en la regata, en todo lo que tenía que ver con la seguridad. Y mi hija se le va de las manos a mi mamá en la multitud.
Ay, Dios mío. Y siguió solita, 3 añitos, porque había un grupo de niños que tenían la misma color de camiseta, amarilla, y ella siguió con esos niños, mi mamá se despistó y se fue. Pero una de las cosas que desde muy niño yo le enseñé a mis hijos es, cuando tú veas un uniforme de policía, te paras al lado de él. Te paras al lado de él. Y mi hija de 3 años, escuchando eso, muy inteligente por cierto, llega hasta donde hay un policía y se le sienta en la acera al lado del policía, a una mujer policía. Y la mujer policía la ve un rato ahí sentada y le pregunta, mamita, ¿y tu mamá? Y le dice mi hija, me dejó. En su, ¿verdad? Sí, en sus 3 años. Pero la mujer policía, no la ve alrededor. la policía la toma y se la lleva al cuartel, ¿verdad? El cuartelillo que tenían para eso, provisto para eso, hasta donde llega mi cuñada y llega mi mamá y la recuperan. Eso me tuvo como 3 días sin dormir porque yo estaba allí, nadie me avisó. Pero eso es otro cuento, eso es otro cantar. Pero lo que quiero decir es que cuando uno educa, cuando uno enseña, aún desde pequeño, ellos aprenden esa protección, porque prácticamente, como usted decía, aunque no se ve como si fuera una protección, pero si yo no le hubiese enseñado eso a mi hija y a mis otras hijas, hubiese seguido caminando y sabe Dios lo que hubiese pasado. Gloria a Dios, no pasó nada. Pero se le sentó al lado al policía, a la mujer policía, y ahí se quedó hasta que la policía se dio cuenta. Y ella no estaba alterada ni nada. Fíjate que ella sabía qué hacer. Ella se sentó, ella estaba debidamente cuidada y cubierta. Y la que se preocupó fue la mujer policía. Y esto es bien importante. Ahora pensando, yo desde los 6 años tomaba transportación pública para ir al pueblo a estudiar, porque vivíamos en el campo y ahora veo porque para papi estaba bien. Eran otros tiempos, no son los tiempos de ahora, pero como quiera es un riesgo, es alguien pequeño y demás, pero veo que como nos enseñó cierta manera de tener ese instinto de cuidado, de saber qué hacer, de pensar, de evaluar. Y de cierta manera tener un grado de independencia para poder trabajar con alguna situación. Y eso generalmente lo hacía un papá. Eso es correcto. Sí. Que dice que nos arriesguemos. Vamos a saludar por ahí a todas estas personas hermosas que están con nosotros hoy. Evelyn Piñero, está María Rodríguez, bendiciones. Kenia Tirado, qué bueno. Román Márquez, está Jarolomil desde Mayagüez. Está también Chiqui Padua, bendiciones, qué bueno. Dice, bendiciones, licenciada pastora, a nuestro padre espiritual, obispo, ministerio de José Padua, al pastor Luis Omar, ya usted sabe, desde Florida están ellos ahí pendientes. Vamos a ver, tenemos por ahí hasta Denise y dice, uno de Ramón dice, creo y entiendo que el gobierno le ha dado menos privilegios al padre para que se relacione con sus hijos en caso de divorcio. Entiendo que debe de haber custodia compartida en ese caso. El gobierno le ha ido quitando a la familia, en especial a los padres, el derecho sobre los hijos. El gobierno a lo que quiere es separar la familia y el gobierno tiene que entender que la familia siempre tiene que estar unida. Nos dice Harold, me preocupa que hemos reemplazado al padre tirano, abusador, por el padre ausente, insensible. Wow, Harold Omil nos está haciendo, ¿verdad? Un buen análisis. Déjame ver. En los tiempos de antes había una honra sagrada, ¿verdad? Hacia los padres varones, aún ejerciendo ellos una mala paternidad. En el afán de enaltecer los derechos civiles individuales, hemos criminalizado la figura de autoridad en vez de corregirla, que era lo que mencionaba usted, hacia un sano ejercicio de autoridad. También me preocupa el generalizado uso de drogas en muchos hombres que entran a la paternidad con el resultado de hijos abandonados e hijos maltratados. Y hasta asesinados. Wow. Sobre eso vamos a hablar en esta próxima parte, así que pausamos y regresamos con más de Puerto Rico se puede. Muy buenas noches, esta que les habla es la licenciada Danora Enríquez. Estamos en la segunda parte de su programa Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando de cómo sería
la gestión gubernamental, si tuviéramos a la familia como centro de su actividad. Hoy me acompaña el obispo José Abraham Padua y estamos hablando de este tema que nos concierne a todos. Y ahora vamos a atender de manera particular algunos casos que hemos conocido directa o indirectamente para considerar cómo debería el gobierno intervenir en estos casos y qué resultados distintos tendríamos si estuviéramos en enfoque en la familia. Amén. Aquí, cuando hablamos de paternidad, cuando hablamos de familia, obviamente el gobierno debe ser bien enfático en esto, ¿verdad? En cuanto a los recursos, como hemos estado hablando, los recursos y todo lo demás. Ha habido diversos casos, como yo en la parte que ahorita estábamos, ¿verdad? En los anuncios, a mí me toca un caso en particular, ¿verdad? De mi propia familia, de mi hijo, donde hay una acusación, no a mi hijo, sino a una tercera persona, de una menor, que es mi nieta, y a esa persona se hizo una querella por actos lascivos, pero todavía luego de casi 6 años, mi hijo nunca en un momento dado se la dieron y cometió una equivocación de enseñarle su hija a su abuelo y volvió otra vez para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que después de ahí, pues, ha seguido la situación y todavía es la hora que él no puede tener a su hija. Después de casi 5 años aproximadamente. En el primer segmento hablábamos que se supone que el plan de reunificación establezca que en 2 años el Estado es responsable de brindar los servicios. Y aquí estamos hablando de 7 años. 7 años aproximadamente. 6 a 7 años. 6 a 7 años que no se ha hecho ningún plan. Para empezar, no hay ningún plan. Aquí lo único que hay es una penalidad continua. Correcto. Y no queremos entrar en esto sin los números, pero hemos estado dialogando con personas que han estado en interacción por muchos años con el gobierno en este ámbito de servicios y nos comentaban que hay una cuota. Que hay unos números que tienen en el departamento que lo tienen que mantener y muchas veces, por decir, se entregan 10 niños, pero estos otros 10 tienen que prevalecer porque hay como una cuota para poder mantener los ingresos. Correcto. Y cuando miro un caso como este, digo, pero si es que no tienes nada probado contra el padre, porque el padre no fue ni siquiera el que fue acusado en primer lugar, Correcto. ni en segundo, ni nada, aquí no habría una justificación. Definitivamente, y aún en la parte médica, que se le hicieron estudios a los niños con los peritos correspondientes, no se probó nada, no se llegó a que no había ocurrido nada, pero todavía sostienen de que sí ocurrió algo. Entonces estamos hablando de una familia que está desmembrada. Correcto. Por 7 años, padeciendo, y esta niña teniendo que ver a su papá de esta forma. Sí, 1 hora de cada, creo que al mes. No, y generándole obviamente una imagen errada de su papá. Exactamente. Porque lo que ella ve es que no puedo estar sola con papi. ¿Por qué? Y papá nunca fue el que intervino en eso. Hace, yo creo que como 1 año y pico atrás, escuchamos esta noticia de este niño de 8 años que estaba con la mamá era aparentemente maltratante, el departamento de la familia lo remueve, se lo entrega a papá y al cabo de algunos días, era de 8 años este niño, lo recuerdo porque eso fue muy sonado, aparentemente papá termina con su vida a golpes. Entonces voy a mirar este caso desde su pericia como policía. ¿Qué pudo haber hecho el Estado? Porque obviamente este es el final, pero eso no llega a un final de la noche a la mañana. ¿De qué manera el Estado podría, en el aspecto de seguridad, de qué manera el Estado, cuando ya conoce de un caso como este, empezando por mamá, que estaba teniendo dificultades en la crianza, cómo pudo haber intervenido para asegurar un desenlace distinto? Bueno, cuando ocurren este tipo de actos, ¿verdad? O circunstancias, obviamente siempre pues media una querella. Si hay una querella, pues uno como policía llega al lugar, evalúa la situación y entonces conforme a la evaluación que haga, lo correcto es llevar todas las partes al cuartel para entonces hacer esa evaluación más completa. Yo
por un tiempo que trabajé en delitos sexuales, apenas 2 meses, porque no me gustó, porque yo soy una persona que no me gusta el abuso. Y entonces poder buscar los recursos o proveer esos recursos de ayuda a la persona, tanto a papá, tanto a mamá, como hablábamos ahorita, y tanto al niño también, que también es correcto hacerlo. O sea, eso es lo que se supone que se debe hacer, porque los recursos están. Lo que pasa es que en muchos casos no se provee, y si se provee, pasan semanas para que se provea. Y el postulado que nosotros siempre tenemos en la policía es: tiempo que pasa, verdad que huye. Sí, O sea, mientras más tiempo pasa, la verdad se va diluyendo y todo pues toma otro giro. Y lo correcto es proveer esos que estén disponibles, esos recursos inmediatos, para que llegue ese personal, que tenga esa ayuda personal con ellos. O sea, que estaríamos hablando de un espacio seguro. Correcto. Un espacio seguro donde quizás la gente pueda ser vulnerable. Estamos pensando en reunificación y no estamos pensando en dejar pasar lo que son los errores o las carencias, al revés, tratar con ellas. Uh-huh. Yo conozco algunos policías que trabajan con este tipo de casos, y una de las cosas que ellos mencionan podría parecer muy sencilla, y es que en los cuarteles no hay leche. Uh-huh. En los cuarteles no hay pamper. Uh-huh. En los cuarteles no hay un espacio para atender estas familias que pueden estar o buscando recursos o en el proceso de erradicar la querella o esperando que venga servicios sociales a intervenir. Y cómo pues muchos de ellos tienen que sacar, obviamente no van a dejar a las personas allí con hambre, pero pensando en cuando estamos tratando con personas que están en un estado de mucha ansiedad, de mucha tensión, de mucha carencia, llegar a un ambiente como un cuartel sin tener un espacio que pueda tener, qué sé yo, colores o ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Sí, un ambiente correcto. Un ambiente correcto puede ser sumamente difícil. En este caso, que vemos que ya llega este niño hasta ser muerto, de acuerdo a lo que usted me describe, entonces presuponemos, o verdad, si lo sigo bien, que cuando se da esa primera intervención, que ya como quiera era avanzada en el caso de mamá, porque ya ya están diciendo que efectivamente la maltrata, al nosotros mirar recursos y traer a papá y hacemos esa evaluación, decimos, no, pues papá no puede ser un recurso, Uh-huh. ¿verdad? Definitivo. Sería lo correcto. Definitivo. En estos días vemos a esta niña de 2 años, ¿verdad?, que fue muerta por sus padres. No sé si tuvo oportunidad de observarlos a ellos. No, le voy a ser honesto, licenciada. Yo le dije ahorita, yo detesto el abuso. Yo, todo lo que tenga que ver con niños abusados, maltratados, yo, si tengo que intervenir, lo voy a hacer. De hecho, aquí en la misma iglesia, he tenido circunstancias donde la persona viene con algún tipo de argumento, ¿verdad?, de ese tipo, y yo le digo, te voy a decir algo, si me vas a decir que algo pasó aquí, quiero que sepas que aunque yo soy un pastor y lo que usted y yo hablamos se queda aquí, pero si tiene que ver con un niño, yo tengo una responsabilidad y yo voy a avisarle a la policía. O sea, es que no me gusta, o sea, es algo que lo repudio, el abuso a los niños. Entonces, pues, por eso no las conozco a esas personas. Ok, bueno, pues entonces yo les voy a hablar un poco. Conozco del caso, sé lo que ocurrió, pero no entré en mayor conocimiento. Ok, pues cuando uno lo ve, una de las cosas que uno se da cuenta de inmediato, porque estamos mirando cómo nuestro gobierno no tiene la familia como centro. Y a lo que voy, estos son casos muy lamentables Uh-huh. que conocemos. ¿Por qué conocemos que eso estaba pasando? Porque ya no hay remedio. Uh-huh. Entonces, cuando miramos, ahorita usted mencionó la necesidad de poder tomar a esta persona y poder mirar sus orígenes y quizás poderlo sanar, porque no vamos a poder remediar lo que ya Claro. está, pero hacia el frente. Y cuando uno los miraba, se da cuenta que su estado mental, yo no estoy diciendo que estuvo bien, no, por favor, Sí, no quiero no que se justifica eso. de ninguna manera usted esté pensando en eso, no. Yo estoy mirando
una condición hacia el frente, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, su mamá, la mamá de esta niña, ella se veía no solamente decompensada, no se veía como que estuviera en sus cabales. Él sí mencionaba el aspecto de salud mental, pero a mí me pareció más bien que mucha gente dice que estaba hablando de él. A mí me pareció, cuando después la veo a ella, que hay mucho más de lo que uno puede ver. Entonces, esto también es importante porque nosotros podemos de momento, buscando eso, proteger a los niños, no mirar otras situaciones que están alrededor y que necesitamos atender. ¿De qué manera esto puede verse o atenderse de otra forma? Mire, la manera en que estaban haciéndole las preguntas a estas personas que van a pasar por su proceso, pero por ejemplo los periodistas, eso era que no era un juicio, era una condena. Entonces nosotros sabemos también que estas personas van a otro lugar. No estoy diciendo si se merece esto. No. Nosotros tenemos un sistema. Correcto. Que debería funcionar, ¿verdad? Debería. Ok. Vamos entonces a darle un poquito para atrás y mirar. En el 2023, nuestro estado de administración pública, en su experiencia ahora mirando con relación a otros casos, ¿a usted le parece que el gobierno de alguna manera se esfuerza en ayudar a la familia o no? Definitivamente no. Y se está viendo con el caso personal que nosotros tenemos, con muchos otros casos más. Yo tuve un caso similar con uno de mis pastores, que ya no está con nosotros, donde le pasó que Servicios Sociales le separó a la niña, a la esposa, y en un momento dado, la niña es la que dice, no, papá nunca hizo nada. Simplemente por una cartita que ella escribió de una película que estaba viendo y la maestra la cogió y de ahí no se trabajó el caso desde el inicio como se debía haber trabajado. Qué bueno que trae ese ejemplo, qué malo que tuvieron esa experiencia, pero qué bueno el ejemplo, porque mire, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando nos acercamos a este tipo de problemática es entender que los niños también tienen creatividad y también trasladan experiencias. Y de hecho, muchos niños pueden ser abusados por una persona y decir que quien lo hizo es otra. Exactamente. Y como lo describe porque le pasó, va a poderlo describir bien en términos de espacios, de todo eso. Uno puede traducirlo. Y no estoy diciendo que ahora vamos a dudar. No, lo primero que digo, cuando nos acercamos, vamos a acercarnos a ver. En este caso, esta niña estuvo todo el tiempo diciendo es una película, puede identificar la película y todo, porque una cosa es que diga es una película y que no nos pueda decir cuál es. Pero si te lo dice, te dice cómo lo escribió, cuál es el contexto, y uno evalúa y puede dar seguimiento durante un tiempo y no hay nada, porque uno mantendría en ese estado, ¿verdad?, a esa familia. Y que es algo bien, en aquel momento, ¿verdad?, del caso que le estoy diciendo, fue bien fuerte en el sentido de que, aunque la niña estaba clara, se le había dicho la mamá, en un momento dado, Servicios Sociales le dice a la mamá, vamos a acusar a tu esposo. Y mire lo que hacen. Pero ella le dice, pero es que él no ha hecho nada, la misma niña lo está diciendo todo. Y aún así le dijeron, si no lo acusas, te vamos a quitar la niña. O sea, porque todo es resolver un caso. Todo es crear un caso. Crear un caso. Eso está peor. De hecho, se podrían quedar con la licencia de ese trabajador social. Sí, claro que sí. Eso es, imagínese, conspiración, fraude, cuántas cosas tiene ahí. Y gracias al Señor, ella me llamó esa misma tarde llorando y me dice, ¿quieren hacer esto conmigo? Y le dije, no hagas eso. Y le hice esta pregunta, ¿realmente tú crees que tu esposo hizo eso? Me dijo, no. Pues entonces no hagas algo que tú sabes que no es correcto. No lo hizo. No le quitaron la niña y el caso más adelante se resolvió. Pero, ¿qué podría hacer en un estado de desesperación? ¿Ves? Por ejemplo, cuando mencionan algunas admisiones de culpabilidad, pues yo digo, ¿es admisión de culpabilidad o de verdad bajo toda la presión que tenía? ¿Verdad que lo hiciste? No lo niegues. Esto, aquello y lo otro, ¿ves? Esto es bastante complejo. Ok, ¿cómo se vería una administración gubernamental orientada a la familia? Lo primero es que siempre va a buscar ir en avanzada, así que hablaríamos de prevención. Correcto. Eso es en cuanto a que no haya maltrato, no haya abuso, pero en cuanto a la familia, si es el centro,
vamos a buscar afirmación. Ujú. ¿Cómo se vería eso? Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que eso sería lo correcto. Lo primero que deberíamos pensar es cómo sanar toda esa situación. Es que mi mentalidad es restaurar. Eso es. O sea, tiene que haber una mentalidad de restauración de la familia y tomar los recursos que estén disponibles y ponerlos en función inmediatamente. No importa el caso que sea. Si el caso tiene más afinidad que el otro, no importa. Como quiera que sea, son casos distintos, pero son casos que hay que trabajar. Hay que trabajar con la paternidad, hay que trabajar con la maternidad. Usted no sabe si esa mujer que está siendo abusada, que el caso que estábamos hablando ahorita, esa mujer era porque su papá era un abusador. Y cuando tú te crías en un ambiente así, no hay problema si el marido que viene te abusa o te pega o te da o llega borracho. O sea, ¿por qué? Porque está acostumbrada a eso. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace este tipo de persona que ingiere algún medicamento o bebidas alcohólicas o usa droga? Yo lo hice y el perdón es, yo lo hice porque estaba así, pero yo te amo. Eso. ¿Y cuánto daña eso? Y esa falta de amor paternal lacerada es lo que provoca muchas veces, y eso hay que sanarlo. La continuidad. Claro, y eso hay que sanarlo. En el caso de Puerto Rico, las estadísticas arrojan que el 70% de los niños maltratados son maltratados ¿por quién? Bueno, por los papás. Pero es por la mamá. Por la mamá. ¿Por qué? Porque tenemos más jefas de familia en este tiempo hablando de lo que ha hecho el Estado paternalista. Claro. ¿Y por qué lo traigo? Porque muchas personas, ¿verdad? Hablan de los papás. No es que ahora yo quiera decir que las mamás también. No. Lo que quiero traer a colación es que tenemos muchas mamás que muchas veces están bien cansadas, muy trabajadas y no se atreven a decir necesito ayuda porque tienen el temor de que les remuevan sus hijos. Y como estamos hablando de un gobierno orientado hacia la familia, lo que debería hacerse es crearse espacios. Por ejemplo, si es daycare, pues que haya más daycare más cercanos, ¿verdad? Si se van a dar incentivos, pues darle incentivos a la mujer que es madre, que es trabajadora y que llega puntual y quizás tiene una jornada, le damos una jornada más corta, pero esa persona es fiel, ¿verdad? Hay distintas maneras de incentivar y crear esos espacios donde la mujer también pueda ir y estar con sus hijos y cuidarlo, porque aunque decimos que estamos en favor de la familia y las mujeres, me parece que si alguien padece en este tiempo, además de los papás, son las madres jefas de familia. Claro. Una de las cosas que yo, ¿verdad? Y esto lo digo porque es una de las cosas que yo corrijo aquí desde el plano espiritual, es que tenemos muchas mujeres que hemos tenido en la iglesia, ¿verdad? Y hemos hablado con diferentes tipos de personas con diferentes circunstancias similares a las que estamos hablando. Es el hecho de que algunas de ellas me han dicho, es que yo he sido padre y madre para ese niño. Y ahí es que yo le digo, perdóname, te equivocas. Tú has sido una madre fajona, tú has sido una madre que has trabajado duro, tú has sido una madre que has estado ahí para tu hijo, pero tú no puedes tomar el rol de un padre. Porque el rol de un padre es de un padre y tú eres el rol de la madre. Que has sido fajona, que has sido una leona peleando por tus hijos, que has sido trabajadora. Haber trabajado duro. Eso se te reconoce. Yes. Pero jamás digas que tú has sido padre porque ese rol solamente lo tiene un padre. Y cuando tú comienzas a enseñarle a las personas esto, y obviamente lo fundamentas por la palabra de Dios, claro, y comienza una descarga espiritual en ella. Y esa descarga provoca que no tenga una carga que no le corresponde a esa persona. Eso. Sí, porque es tan duro. Qué bueno que lo mencionan, porque muchas veces también, más allá de reconocer el trabajo, es que quiero hacerlo y el no conocer que es imposible me hace sentir que siempre estoy falta. Claro, y si lo llevas, y perdóname, si lo vas llevando poco a poco a seguir sanando ese corazón, ¿qué ocurre muchas veces cuando las mujeres que son solas o están divorciadas con esos hijos tienen esa carga? El proceso de divorcio las llevó a decirle a los hijos, tu papá fue así, tu papá fue así, por eso es que yo con tu papá no esto. Y eso crea una carga mayor en vez de ir a lo que se llama perdón. Sí, y poder ser restaurada. Exactamente. Por eso yo soy bien amante a la restauración.
Aparte de que las relaciones, ¿verdad?, pueden ser muy complicadas cuando no buscamos ese espacio para sanar. Y entonces a veces también se da esta dinámica de que tú eres como tu madre o tú eres como tu padre, ¿verdad? Porque es de los dos lados. Ambos lados, sí. Y el niño o la niña tiene la mitad de papá y la mitad de mamá. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de esa manera despectiva o acusadora, estamos poniéndolos a ellos en ese lugar más que emocional, estamos lacerando su identidad. Correcto. Que es lo que el enemigo utiliza ahora para que esa identidad lacerada se convierta en algo que no son. O son homosexuales, o sea, porque eso tiene un proceso espiritual también. Sí, y yo creo que hay padres también que los he escuchado decir lo mismo, porque ahora también los tribunales están dando una mayor oportunidad a que papá sea también el jefe de familia sin mamá, que se pueda quedar con los hijos. Y he escuchado, porque es lo que decimos, empiezo a adoptar esta engaño y esta mentira del gobierno, ¿verdad? Yo soy papá y mamá para él o para ella. No, papá, tú no puedes hacer el rol de mamá, no Correcto. importa cuánto trabajes, tú vas a trabajar doble, pero nunca vas a poder trabajar para sustituir, simplemente estás trabajando más porque no tienes esa ayuda inmediata, no vas a poder suplir ese rol. De hecho, no solamente bíblicamente, científicamente, que la ciencia lo que hace es que confirma lo que ya la Biblia estableció desde el principio, ¿no? Científicamente se ha comprobado que hay unas áreas de nuestra vida que son nutridas por mamá, otras áreas son nutridas por papá. Correcto. Y para que se dé el mejor desarrollo, por eso es que los estudios demuestran que el niño se desarrolla mejor cuando está papá y cuando está mamá. Así que yo creo que nos queda mucho por hacer. Demasiado. Mi pregunta, esta es una pregunta caliente. Pero quiero aclarar una cosita aquí, y es el hecho de que lo que usted está hablando, y es el hecho de que a veces en el lado del padre, cuando se lleva a su niño, ¿verdad?, porque le toca ese fin de semana, no es dejar el niño con abuela e irte a andar. Eso es, vamos. No es dejar el niño en la casa de tu hermana e irte a andar o irte a trabajar, porque si sacaste un tiempo y pediste ese tiempo y el tribunal te otorga ese tiempo, es para que tú estés con tu hijo, pases tiempo con tu hijo, compartas con tu hijo y le des ese tiempo que necesita para que esa paternidad sea firme. Mire, eso me acuerda cuando yo era terapista de familia en Nueva York, tenía estos gemelitos, tenían 8 años. Y bueno, yo los visitaba, entonces sus padres se habían separado y ellos estaban con mucho dolor porque su papá no los buscaba. Entonces eran brillantes, así que yo les dije, ok, mira, esto es lo que van a hacer. Porque la mamá era la que intercedía para que ellos estuvieran, y obviamente se creaban unas dinámicas entre los padres que eran innecesarios, y papá creía que quien quería imponer esto era mamá, y por, ¿verdad?, están en esa dinámica entre ellos que no tenía nada que ver. Yo dije, ok, busque qué dice la sentencia del tribunal en términos de horas. Si ellos allá buscaron cuántas horas y cada cuánto tiempo, multipliquen eso. Ok, porque el papá era un comerciante, así que ellos estaban dando los números. Ok, pues saquen cuenta, se reúnen con papá y le dicen cuánto les debe. Ustedes se sientan con su libreta. Óyeme, y eso le dio un giro al asunto. Y después la mamá dice, qué bueno. Y yo le dije, bueno, porque es que es un asunto entre ellos, el derecho es de ellos. Yo sé que tú estás tratando, pero para que papá lo pudiera ver. Así que a veces también es que los papás piensan una cosa porque ven que mamá puede exigirles como si le estuviera mandando. Lo que pasa es que mamá ve la desesperación. Correcto. O la decepción de su hijo. Esta es la pregunta. En Puerto Rico tenemos alrededor ahora mismo de algunos 230 niños listos para adoptar. Listos para adoptar porque o son huérfanos o ya el lazo con la familia está totalmente roto. ¿Cómo la iglesia puede ayudar a suplir esta carencia de familia en estos huérfanos, si de alguna manera? Yo creo que la iglesia es el factor determinante en todo esto. Yo creo que mientras se saque al Señor de la ecuación, no va a funcionar como debería funcionar la familia. Yo creo que siendo la iglesia parte integral de todo esto, es como en cualquier otro tipo de caso de abuso, inclusive el aborto. O sea, si se va a hablar de aborto, yo creo que
primero hay que darle unos recursos a esa persona antes de que tome cualquier decisión que pueda, ¿verdad?, tomar con esa vida, porque estamos hablando de una vida. Pero siempre la iglesia debe ser ese factor determinante para arreglar, sanar, libertar ese corazón, ese hombre interior que tiene la mujer y el hombre. O sea, llevarlo a una sanidad interior para que entonces haya esa restauración y que se pueda arreglar, ya sea porque se una a la familia o ya sea porque si van a vivir separados, pero que haya un acuerdo de ambas partes de mantener su vida espiritual creciendo, madurando, porque yo siempre he dicho que la madurez no tiene que ver con la edad. Hay viejos que son inmaduros y hay jóvenes que son muy maduros. Y enseñar la parte espiritual que esto corresponde. Yo creo que para mí, yo lo digo por experiencia propia. O sea, cuando Dios vino a mi vida, yo era una persona de mucho coraje, mucha ira, mucho rencor. Y el único que quitó eso fue el Señor en mi vida. Y me ha cambiado la vida. Y yo creo que si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. ¿Pero qué hacemos con los huérfanos? Bueno, los huérfanos cuando se interesa integrarlo a una familia, yo creo que la iglesia debe ser parte importante, no solamente el gobierno, ¿verdad? Porque tiene que haber una investigación, que yo siempre he dicho que esa investigación no se puede concretar solamente a ese núcleo familiar, tiene que extenderse un poco más atrás a los padres de esa señora, a los padres de ese señor. La extendida, claro. La extendida. Entonces, yo creo que debe haber un tiempo donde tanto el gobierno, ¿verdad?, con los recursos que pueda tener, unidos a la iglesia, son factores que son muy determinantes. Para mí, la iglesia es el factor más determinante ahí, para mí. Claro, la ayuda del gobierno siempre, ¿verdad?, es favorable, pero para mí la ayuda mayor... La responsabilidad. Y la responsabilidad. Bueno, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que acordarnos de los huérfanos. Exactamente. Y de las viudas. Entonces, en estos días que he estado dándole tanto pensamiento a esto, no solamente en el ámbito civil, sino también como cristiana. Nosotros somos seres integrales que por eso es que llega a esa conclusión y dice, para mí lo central es la iglesia. Claro. Y yo pienso que sí. ¿Cuántas iglesias hay en Puerto Rico? Somos miles, ¿verdad? Estamos hablando de comunidades de fe. 225 niños. Eso es muy poco, ¿verdad? Es mucho para decir que son niños sin familias, pero cuando miramos las familias de la fe, yo creo que yo los voy a dejar con esa carga que usted pueda pensar. Obispo, una carga pesadita. Pero real, es una carga que el Señor la trajo y nosotros no hemos estado pensando en esto. A mí me parece que no, porque antes en Puerto Rico se daba que los niños siempre vivían en familia, porque siempre alguien decía, pues yo lo crío, o llévaselo, o iban y decía, don Juan, usted podrá criarme el niño, porque yo creo que con usted tendría mejor oportunidad, y muchas veces lo aceptaban, así que esa parte de adopción se daba de una manera orgánica, ¿verdad? Natural, pero ahora no lo tenemos. Así que sus últimas palabras, se va cargadito el obispo. Sí, porque es algo que pone a pensar a uno, y realmente, como usted bien dice, uno a veces no toma esos pensamientos y los elabora un poquito y los medita un poquito más, a ver qué posibles soluciones uno puede alcanzar con eso, ¿verdad? Y de verdad que me voy cargadito. ¿Sí? Así que gracias por lo que usted depositó en mí ahora y estaremos orando para eso. A ver qué estrategias tiene Dios para, ¿verdad? O qué Dios nos puede decir respecto a eso y poder ser parte integral importante en la sociedad, porque la iglesia debe ser parte importante en la sociedad. La iglesia no está para quitar, la iglesia está para dar. Eso es. Así que, ¿qué puedo decirle? Usted tiene que compartir este programa, usted tiene que volverse parte de la solución, de los recursos. Dios está contando contigo y conmigo para darle un mejor giro a Puerto Rico. Obispo, gracias por estar. Gracias a usted por la invitación y por este ratito que compartimos este tema aquí. Así que nos vemos el próximo martes con Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.